En algún lugar del condado de Lancaster, Pensilvania, hay un lecho de jardín Amish que no se ha labrado en más de 40 años. Ningún motocultor lo ha tocado jamás. Nunca se ha abierto una botella de herbicida químico cerca de él. Y, sin embargo, la tierra es tan oscura y desmenuzable que parece pastel de chocolate fresco. Las malas hierbas son casi inexistentes. Mientras tanto, a 500 kilómetros al este, en suburbios y patios traseros de todo el país, millones de jardineros se despiertan cada primavera con la misma decepción. El pasto de Cuaresma ha vuelto. Los cardos han regresado. Los dientes de león han protagonizado otra invasión. A pesar de todas las fumigaciones, todos los tirones y todo el dinero gastado en la ferretería, cada hermosa mañana de primavera que debería traer alegría, trae otra ronda de agacharse, arrodillarse y sentir dolor. ¿Cuántas mañanas de sábado se han perdido en la misma batalla perdida? El mercado mundial de herbicidas supera ya los 34.000 millones de dólares al año, creciendo aproximadamente un 5% anual. Eso no es una coincidencia, es un modelo de negocio. Uno construido no para resolver el problema de las malas hierbas de forma permanente, sino para gestionarlo lo justo para que los jardineros sigan comprando las mismas botellas temporada tras temporada. Pero en el país Amish, decenas de miles de jardineros han abandonado silenciosamente esa rueda de hámster. Cultivan alimentos abundantes año tras año sin gastar un céntimo en herbicidas comerciales. Su secreto no es exótico, no es caro. Es un sistema tan sencillo que la industria moderna de la jardinería tiene muy pocas razones financieras para promoverlo. Lo llaman el método de no labranza para siempre, y la ciencia que ahora lo respalda proviene de algunas de las universidades agrícolas más respetadas del mundo. Aquí explicamos exactamente cómo funciona y cómo cualquier jardinero doméstico puede empezar a utilizarlo esta temporada. Cada primavera, el mismo ritual se repite en los patios traseros de todas partes. El motocultor sale del cobertizo. El motor tose al cobrar vida. La tierra se remueve hasta que parece oscura, esponjosa y limpia. El jardinero da un paso atrás. Se limpia el sudor y admira el lecho vacío. Parece el comienzo perfecto, pero las apariencias en este caso son peligrosamente engañosas. Ese lecho recién labrado es, en realidad, la razón principal por la que las malas hierbas siguen ganando. Y es un error que incluso los jardineros experimentados, personas que llevan 30 o 40 años cultivando alimentos, cometen sin cuestionarlo jamás. Investigaciones de la Universidad Estatal de Michigan revelaron una realidad que se esconde bajo cada jardín en Estados Unidos. Los suelos agrícolas contienen entre 56 y casi 15.000 semillas de malas hierbas viables en un solo pie cuadrado, unos 0,09 metros cuadrados, 15.000. Imagine un trozo de tierra no más grande que un plato de comida, e imagine 15.000 semillas diminutas amontonadas en él, todas esperando. Los científicos llaman a este depósito subterráneo el banco de semillas de malas hierbas, y estas semillas son asombrosamente pacientes. Una sola planta de cenizo blanco, una de las malas hierbas de jardín más familiares en Norteamérica, puede producir más de 72.000 semillas en una sola temporada. Muchas de esas semillas permanecen viables bajo tierra durante 5, 10 o incluso 20 años. Se ha documentado que las semillas de abutilón germinan tras décadas de latencia en total oscuridad. Todo lo que necesitan esas semillas enterradas son dos cosas: un poco de humedad y un breve destello de luz solar. Cada vez que la cuchilla de un motocultor o el borde de una pala corta el suelo, penetra en esa oscura bóveda subterránea, sube las semillas a la superficie y les entrega exactamente lo que han estado esperando pacientemente. Es como meter la mano en una bolsa con 10.000 boletos de lotería y sacar un puñado, excepto que el jardinero es el que siempre pierde. Pero el daño no se detiene en las semillas de malas hierbas. La bióloga del suelo doctora Elaine Ingham pasó años cartografiando lo que ella llama la red trófica del suelo, una vasta red viva de bacterias, hongos,
protozoos y microorganismos que mantiene el funcionamiento de un suelo sano. Imagínelo como una ciudad subterránea con carreteras, rutas de entrega y líneas de comunicación que discurren entre las raíces de las plantas. Cuando un motocultor atraviesa esa ciudad, arrasa los edificios y destroza las carreteras. Las bajas más críticas son las autopistas fúngicas, conocidas como hongos micorrízicos arbusculares. Estas redes microscópicas se adhieren directamente a las raíces de las plantas y las ayudan a acceder al agua y a los minerales de las profundidades del subsuelo, mucho más profundo de lo que las raíces por sí solas podrían alcanzar jamás. Piense en ellos como el sistema de fontanería del suelo. Destruya la fontanería y las plantas pasarán sed incluso cuando haya agua cerca. Estos mismos hongos producen un adhesivo biológico natural llamado glomalina, que une las partículas del suelo en terrones esponjosos y aireados que retienen tanto el aire como el agua. Destruya los hongos, destruya la glomalina. A mediados del verano, el lecho del jardín que parecía tan prometedor en abril se ha convertido en una arcilla dura como la piedra que se agrieta con el calor y repele el agua como el hormigón. El enfoque Amish comienza con una decisión radical: retirar el motocultor permanentemente. Deje que las semillas enterradas permanezcan en la oscuridad, donde no pueden germinar. Deje que las redes fúngicas se reconstruyan y se reconecten. Deje que el suelo haga lo que el suelo sano siempre fue diseñado para hacer cuando los jardineros simplemente dejan de destrozarlo cada primavera. Pero si se retira el motocultor, ¿cómo se pone en marcha realmente un nuevo lecho? ¿Cómo se gestionan las malas hierbas existentes sin productos químicos, sin maquinaria y sin un trabajo agotador? La respuesta tiene que ver con algo que la mayoría de los hogares tiran al contenedor de reciclaje cada semana. Entre en cualquier bosque virgen y mire al suelo. Nunca está desnudo. Las hojas caídas, las ramitas en descomposición, los fragmentos de corteza y los restos vegetales forman una manta continua sobre la superficie del suelo. Esa manta hace tres cosas esenciales a la vez. Sofoca las plántulas de malas hierbas antes de que empiecen. Alimenta a los microorganismos que hay debajo. Y atrapa la humedad para que el suelo nunca se seque por completo. La naturaleza perfeccionó este sistema mucho antes de que existiera la jardinería. Los Amish simplemente lo copian utilizando cartón corrugado marrón, normal y corriente. He aquí el proceso paso a paso, y es casi sorprendentemente sencillo. En primer lugar, no hay necesidad de romperse la espalda arrancando las malas hierbas existentes o la hierba. Simplemente ciegue o corte la vegetación lo más cerca posible del suelo. A continuación, riegue la zona a fondo. Esto no es solo por la humedad. Despierta la biología del suelo que hay debajo y avisa a las lombrices de tierra de que algo interesante está a punto de suceder en la superficie. A continuación, coloque láminas superpuestas de cartón corrugado marrón liso. Retire primero cualquier cinta adhesiva, pegatina o secciones impresas brillantes. Ahora, aquí está el detalle que separa el éxito de la frustración. Los bordes de cada pieza deben solaparse al menos entre 10 y 15 centímetros. Las malas hierbas son oportunistas implacables. Si hay siquiera un hueco milimétrico entre dos láminas por donde se cuele la luz, lo encontrarán y lo atravesarán en pocos días. ¿Por qué cartón en lugar de la tela plástica de paisajismo que venden en todos los centros de jardinería? Porque el cartón hace dos cosas que el plástico nunca podrá hacer. Primero, es completamente opaco. Bloquea el 100% de la luz solar que llega al suelo, desactivando instantáneamente el banco de semillas de malas hierbas bajo la superficie. Sin ese estímulo de luz, las malas hierbas existentes mueren en la oscuridad, y esas 15,000 semillas enterradas permanecen latentes. Segundo, y esto es lo que tanto entusiasma a los investigadores, a medida que el cartón reposa en la oscuridad y la humedad, se convierte en una fuente de alimento irresistible para las lombrices de tierra. La celulosa en descomposición las atrae a la superficie como una campana para cenar. Tunelan a través del suelo compactado, aireándolo gratis.
y dejan tras de sí humus de lombriz, reconocido mundialmente como uno de los fertilizantes naturales más densos en nutrientes que existen. En un periodo de 4 a 6 meses, el cartón se biodegrada por completo, desapareciendo en la tierra justo cuando ya no es necesario. La tela plástica de paisajismo, por el contrario, permanece para siempre, asfixiando lentamente la biología del suelo que hay debajo y, finalmente, rompiéndose en jirones que hay que sacar a mano. Para completar el sistema, el cartón se cubre con capas orgánicas. Los Amish suelen añadir entre 5 y 10 centímetros de compost rico en nitrógeno, seguido de una capa superior protectora de mantillo rico en carbono. Paja, hojas de otoño trituradas o astillas de madera. La científica del suelo doctora Christine Jones ha demostrado que este tipo de cubierta orgánica diversa y multicapa protege la biología del suelo tanto en sequías como en lluvias intensas, creando una resistencia que el suelo desnudo o tratado químicamente simplemente no puede igualar. Y aquí está la parte que sorprende a la mayoría de la gente. No hay que esperar meses a que el cartón se descomponga para plantar. Los trasplantes pueden hacerse el mismo día. Basta con cortar una pequeña X en el cartón con un cúter, doblar las solapas hacia atrás, colocar el trasplante en la tierra de debajo y volver a doblar el cartón ajustándolo alrededor del tallo. El resultado es sorprendente. Un crecimiento vigoroso y temprano, y una reducción drástica de las malas hierbas desde el primer día. El método del cartón aborda el problema de las malas hierbas de arriba abajo, pero ¿qué hay de desbloquear todo el potencial de crecimiento de cada planta individual? Eso requiere observar más de cerca lo que sucede dentro del agujero de plantación, y un error que incluso los jardineros experimentados cometen sin darse cuenta. Hay un estancamiento frustrante que muchos jardineros dedicados alcanzan y nunca llegan a comprender del todo. El riego es constante, el compost es generoso, las plantas tienen un aspecto bastante decente, pero se niegan a despegar de verdad. Se quedan ahí, estancadas, temporada tras temporada. Las hojas están pálidas en lugar de un verde intenso. El fruto es pequeño y escaso. A menudo, el culpable es completamente invisible. Los nutrientes están físicamente presentes en el suelo, pero están bloqueados químicamente y son inaccesibles porque el pH está desequilibrado. Piense en ello como una despensa llena de comida con cada armario cerrado con candado. Los comestibles están ahí mismo. Las plantas simplemente no pueden llegar a ellos. Muchos cultivadores Amish tradicionales solucionan esto con una ingeniosa combinación de 2 elementos que no cuestan nada: pozos de café usados y ceniza de madera. Pero hay un inconveniente crítico que hace tropezar a casi todo el mundo que lo intenta sin entender la química. Si se usan incorrectamente, estos 2 ingredientes hacen más daño que bien. Los pozos de café son una enmienda del suelo realmente útil. Aportan nitrógeno, atraen a las lombrices de tierra y estimulan la actividad microbiana. Sin embargo, con un uso intenso y repetido a lo largo del tiempo, los pozos de café pueden desplazar gradualmente el pH del suelo hacia abajo, en dirección ácida. Ese lento desplazamiento empieza a bloquear nutrientes esenciales, sobre todo el calcio y el fósforo, que las plantas tienen dificultades para absorber. El contrapeso tradicional viene de la chimenea, la ceniza de madera. Concretamente, ceniza de madera dura limpia y sin tratar. Nunca ceniza de briquetas de carbón, madera pintada o madera tratada a presión. Estas contienen productos químicos que no deben estar cerca de un huerto. La ceniza pura de madera dura es una fuente concentrada de potasio, calcio y magnesio, los minerales exactos que los tomates y los pimientos necesitan para construir paredes celulares fuertes y producir frutos pesados y sabrosos. Aquí es donde la mayoría de los jardineros bien intencionados se equivocan. El instinto obvio es echar una palada de ceniza de madera seca directamente en el agujero de plantación junto con los pozos de café. Pero la ceniza de madera es muy alcalina. Cuando la ceniza seca se encuentra con el nitrógeno de los pozos de café,
Se inicia una reacción. La alcalinidad hace que el preciado nitrógeno se convierta en gas amoníaco y se escape al aire antes de que la planta pueda utilizar nada de él. Además, el repentino pico de pH localizado puede quemar las tiernas raíces jóvenes. La solución transmitida por la práctica tradicional es sencilla y elegante. En lugar de usar ceniza seca, la ceniza se convierte en un suave extracto líquido. Basta con mezclar 2 cucharadas de ceniza de madera dura en 1 litro de agua y dejarlo reposar toda la noche. Por la mañana, los minerales se habrán disuelto en un líquido turbio y lechoso, todavía potente, pero diluido de forma segura. En el momento de la plantación, se pone un puñado generoso de pozos de café usados en el fondo del agujero, sin apretar. A continuación, se vierte suavemente solo 1/4 de taza del extracto de ceniza lechoso sobre los pozos. La química que sigue es silenciosa pero poderosa. Los minerales alcalinos disueltos neutralizan la acidez del café de forma gradual y uniforme, sin picos destructivos. El pH se asienta en ese punto ideal donde los nutrientes se desbloquean y quedan disponibles. Cuando un trasplante entra en ese agujero preparado, sus raíces entran inmediatamente en una bolsa de suelo biológicamente activa y con el pH equilibrado. El nitrógeno del café está disponible de inmediato. El calcio de la ceniza empieza a fortalecer los tallos. Los jardineros que utilizan este método de forma constante informan de un follaje notablemente más verde y un crecimiento más vigoroso hacia la 3ª semana. Una diferencia visible en comparación con las plantas colocadas en agujeros no tratados a pocos metros de distancia. El doctor Jerry Hatfield, antiguo director del Laboratorio Nacional para la Agricultura y el Medio Ambiente del USDA, pasó décadas investigando cómo afecta la química del suelo al rendimiento de las plantas. Su trabajo confirmó lo que los cultivadores tradicionales siempre han entendido intuitivamente. Cuando la química del suelo está correctamente equilibrada, el propio sistema inmunitario de la planta funciona al máximo, resistiendo plagas y enfermedades con mucha más eficacia de lo que cualquier spray químico puede lograr desde el exterior. Esta técnica del agujero de plantación lleva 5 minutos, no cuesta nada y da a cada trasplante el comienzo más fuerte posible. Pero, ¿qué pasa con los largos meses entre temporadas de cultivo? Cuando el jardín se queda vacío y expuesto, es entonces cuando los Amish recurren a una planta notable que lucha contra las malas hierbas por sí sola. He aquí un dato que suena casi demasiado bueno para ser real. Existe un cultivo de cereales común y barato que fabrica su propio herbicida natural mientras crece, suprime las malas hierbas automáticamente, sin fumigaciones, sin tirones, sin ningún esfuerzo por parte del jardinero. Al final de la cosecha de verano, los cultivadores Amish experimentados nunca dejan el suelo desnudo y expuesto. El suelo desnudo es una invitación abierta. La naturaleza se apresura a cubrir cualquier terreno expuesto con lo que crezca más rápido. Y en la mayoría de los jardines, eso significa malas hierbas. Así que, en lugar de dejar los lechos vacíos durante los meses fríos, los cultivadores tradicionales esparcen semillas de un cultivo de cobertura específico llamado centeno cereal. Investigadores de la Universidad de Cornell y de la Universidad Estatal de Pensilvania han documentado ampliamente un fenómeno biológico llamado alelopatía. A medida que el centeno crece, incluso con temperaturas invernales gélidas, produce silenciosamente compuestos químicos llamados benzoxacinonas en sus raíces y hojas. Cuando los residuos del centeno empiezan a descomponerse a principios de primavera, esos compuestos se liberan directamente en el suelo circundante. El efecto sobre las malas hierbas es devastador. Estudios universitarios demuestran que los residuos de centeno cereal pueden suprimir la germinación de invasores de jardín tan conocidos como el bledo, el pasto de cuaresma y el cenizo hasta en un 95% durante 30 a 60 días. Se trata de una supresión de malas hierbas casi total, lograda enteramente a través de la propia química natural de la planta,
Sin una sola aplicación de nada que venga en botella, el manejo en primavera es igual de sencillo. Unas 3 o 4 semanas antes de la época de plantación, el centeno se corta por la base, a ras de suelo, y se deja tumbado sobre la superficie del suelo como una manta gruesa y dorada. Sin labranza, las redes fúngicas de debajo permanecen intactas. Esa alfombra de residuos de centeno cumple ahora una triple función. Bloquea físicamente la luz solar para que no llegue a las semillas de las malas hierbas. Conserva hasta el 30% de la humedad del suelo al reducir la evaporación y sigue liberando su química natural supresora de malas hierbas a medida que se descompone lentamente. Los trasplantes de primavera se colocan directamente a través de ella, introduciéndolos por pequeñas aberturas cortadas en la alfombra. Para los jardineros domésticos, la semilla de centeno cereal se encuentra fácilmente en tiendas de suministros agrícolas y en vendedores de semillas por Internet, a menudo vendida a granel por kilos por unos pocos euros. Basta con un ligero esparcimiento sobre el lecho a principios o mediados de otoño, idealmente de 4 a 6 semanas antes de la primera helada fuerte. El centeno brota rápidamente, crece durante el invierno sin necesidad de riego ni cuidados. Suprime las malas hierbas durante la primavera y alimenta el suelo al descomponerse. Una simple siembra en otoño sustituye a meses de escarda al año siguiente. El centeno cereal se encarga de maravilla del panorama general. Pero, ¿qué pasa con las miles de diminutas semillas de malas hierbas que siguen acechando en la superficie del suelo, esperando su oportunidad? Para esas, los Amish tienen otro truco, y es casi diabólicamente ingenioso. Cultivar cultivos delicados a partir de semillas, zanahorias, remolachas, lechugas, rábanos, judías, presenta un desafío único. Estas plantas son diminutas y frágiles en sus primeros días, demasiado pequeñas para competir con las malas hierbas. Cada plántula de mala hierba que brota a su lado está robando luz, agua y nutrientes. La respuesta Amish es una estrategia llamada falsa siembra, y funciona exactamente como una trampa cuidadosamente tendida. El lecho del jardín se prepara exactamente como si hubiera llegado el día de la siembra. Rastrillado, regado a fondo, con la superficie perfecta y lista. Y entonces, no pasa nada. No se ponen semillas. El jardinero se va y simplemente espera. En una semana o 10 días, ocurre algo predecible. Miles de semillas de malas hierbas latentes que descansan cerca de la superficie sienten la humedad y la luz. Brotan con entusiasmo. Diminutos hilos verdes que empujan a través de la tierra, confiados en que su momento ha llegado por fin. Y ahí es cuando la trampa se cierra. Justo cuando esas plántulas de malas hierbas emergen, apenas visibles, con no más de una fracción de centímetro de altura y casi sin sistema radicular todavía. Una azada afilada raspa ligeramente el primer centímetro y medio de tierra. 5 minutos de trabajo suave y superficial eliminan a toda una generación de malas hierbas antes de que una sola pueda crecer lo suficiente como para soltar sus propias semillas. El momento es importante. Atrápelas cuando son finas como hilos y apenas están enraizadas, y saldrán casi sin esfuerzo. Espere una semana de más y se afianzarán. La clave es también raspar superficialmente. Ir demasiado profundo solo saca más semillas enterradas de abajo y vuelve a empezar todo el ciclo. Repetir este sencillo proceso 2 veces antes de plantar puede reducir permanentemente la aparición de malas hierbas en ese lecho entre un 50 y un 70% durante el resto de la temporada de cultivo. Las malas hierbas fueron invitadas a la fiesta y se les cerró la puerta por fuera. Para los espacios abiertos entre cultivos altos como el maíz, los tomates y las judías de enrame, los Amish utilizan otra capa de defensa, una cubierta vegetal viva. La opción más común es el trébol blanco enano, sembrado directamente entre las hileras una vez que los cultivos principales tienen unos pocos centímetros de altura y están lo suficientemente establecidos como para no ser asfixiados.
Este trébol de crecimiento bajo ofrece tres beneficios a la vez. Forma una densa alfombra viva que desplaza físicamente a las malas hierbas, sin dejar suelo desnudo para que lo colonicen las oportunistas. Extrae nitrógeno libre directamente de la atmósfera a través de una relación simbiótica con las bacterias de sus nódulos radiculares, entregando ese nitrógeno directamente al suelo circundante, alimentando a los cultivos vecinos sin una sola bolsa de fertilizante. Y sus racimos de flores blancas atraen a cientos de insectos polinizadores durante toda la temporada de cultivo, aumentando drásticamente el cuajado de frutos en los tomates, calabazas y pimientos cercanos. Pero quizás el beneficio más fascinante ocurre después de anochecer. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Cornell descubrió que los escarabajos carábidos comunes, pequeños depredadores nocturnos de caparazón duro que prosperan al abrigo de los cultivos de cobertura y el mantillo de paja, emergen por la noche y consumen hasta el 65% de las semillas de malas hierbas que descansan en la superficie del suelo. Mientras el jardinero duerme, un ejército silencioso de aliados patrulla las hileras del jardín y se come a la próxima generación de malas hierbas antes de que tengan oportunidad de germinar. Entre la trampa de la falsa siembra, la alfombra de trébol vivo y la patrulla nocturna de escarabajos, incluso los cultivos más vulnerables empezados desde semilla tienen una oportunidad real de luchar sin productos químicos, sin interminables escardas a mano y sin despertarse con dolores a la mañana siguiente. Hay algo silenciosamente poderoso en dar un paso atrás y ver todo esto en conjunto. Cuando el motocultor se retira y el cartón se coloca, cuando los pozos de café y la ceniza de madera sustituyen a los productos comprados en la tienda, cuando se permite que el centeno cereal, el trébol, las lombrices de tierra y los escarabajos hagan el trabajo para el que siempre fueron diseñados. La jardinería deja de ser una batalla. Se convierte en algo más parecido a una asociación. Una conversación entre el jardinero y la tierra, donde ambas partes finalmente se entienden. Los Amish lo entendieron durante generaciones. Observaron, escucharon al suelo en lugar de luchar contra él. Y ahora, la ciencia moderna está confirmando su sabiduría con datos sólidos de universidades respetadas. Abandonar el arado, cubrir el suelo, alimentar la biología en lugar de envenenarla. No son atajos ni compromisos. Son simplemente la forma en que el suelo sano debía funcionar desde el principio. Cada técnica de este video comparte una cosa en común. Trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella. Y cada una de ellas es gratuita, sin equipos especiales, sin suscripciones anuales al pasillo de productos químicos de la ferretería. Solo observación, paciencia y la voluntad de dejar que el suelo haga lo que ya sabe hacer. No cuesta nada. Ahorra dolores de espalda y rigidez de rodillas. Y construye un suelo rico, oscuro y vivo que durará más que cualquier jardinero que lo cuide. Un legado silencioso transmitido no en dólares, sino en la propia tierra. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las malas hierbas de tu jardín, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y los métodos que otros han intentado enterrar. Plantemos el futuro juntos. El próximo tesoro de conocimiento se revelará pronto.